¡Oh, genial! My name is Cheque. Lo mejor que le pasó a Just Dance 2024, alta calidad de mapa. Así que soporten. Quítate de acá, maldita pesadilla. Hola, gente bonita de mi canal. Como cada año estaré dando mis primeras impresiones de los trailers y bailando cada preview. Creo que dentro de muchos años no me sentí tan emocionada por ver la primera tanda de canciones, ya que me había spoileado con varios screenshots de las filtraciones. Entonces, difícil luchar con eso. Malditos leaks. Mató toda la sorpresa, por así decirlo, ver esta primera tanda. Y el hecho de que fueran menos segundos por cada preview lo mató más, a mi parecer. Lo único bueno de esto es que me canso menos porque tengo que aprenderme menos pasos en cada baile. Y bueno, vamos a ver mis impresiones. Como saben, voy de la que menos me gustó a la que más me gustó, calificándolas desde 0 estrellas hasta Megastar. Me sangran los oídos. Líbrame por favor, Diosito, de este gran mal. Amén. Están tan cortas ahora las previews, pero curiosamente esta se me hacía interminable. Ya, el baile sí te lo compro, te lo acepto. De hecho, hasta lo veo y me divierte. Pero la canción no la soporto. No me gusta. Siento como ese momento en que Homero Simpson le muestran su cerebro y está el monito así aplaudiendo. Así mismo me hace a mí el clap, clap, cha, cha, cha dentro de mi cerebro y yo como que... No, gracias TikTok por viralizar esta canción y hacerla tan popular que el tío Just Dance quisiera meterla. Te voy a aceptar My Name Is cuando estemos en eventos o en juntas con amigos, pero así jugando sola, no. Como cada año hay que tratar de aceptar nomás la canción infantil que termina siendo troll. Mi respeto para los niños que les gusta esta canción y la van a disfrutar cuando la vean en el juego, porque como todos los años Just Dance tiene que pensar en todo su público. Menos mal que no tengo hijos para no tener que estar escuchando esta pesadilla todo el día. Pero voy a ser honesta, si la comparo con las últimas dos canciones troll de las versiones pasadas, Chacarrón, Subidú, esta tiene mejor coreo, sí, se ve mucho más entretenida. Me gusta cómo cada una está metida ahí en el personaje y cómo les toca interactuar a la hora que le toca su momento en la canción, así que... good. Y los coaches, pobrecitos, pobre tortura que les tocó. Aunque estos de Without Me sí me dan como vibes para algo ridículo, te los acepto. Pero a Manita, la villana, siendo Lala, o sea, ¿cómo te prestaste para este ridículo, mijita? ¿Y cuál será el fundamento de por qué habrán elegido reciclar estos coaches para esta canción? No sé, pobre Amanita. Y del background no hay mucho que hablar, no es la octava maravilla del mundo, es algo súper simple que acompaña ahí a cada coach con su color respectivo, tal cual como en el video oficial, y que le ponen las onomatopeyas, o sea, las palabritas ahí del chiqui, chacha, boom, boom, lala. Y sería... creo que voy a ser bastante buena, le voy a dar 3 estrellas porque el baile la salva. Terminé dejando a Flower en esta posición por temas de coreografía. O sea, todas las que están más arriba me gustan más sus coreografías que esta. Porque en este mapa ya todo se ve muy de alta calidad, hermoso, la coach divina. Pero fueron tan pocos segundos que el baile en esos 30 segundos como que no me transmitió mucho. No conecté tanto. Sentí que vi como 2 pasos de la coach y nada más. Ya sé que la canción no da para tanto tampoco. Tiene un ritmo más bien lento, chill, relax. Pero no sé, siento que igual pudo haber un poquito de variación en la parte que se mostró, por ejemplo, en el coro, en esa parte de I can buy myself flowers, pero después de nuevo y de nuevo y de nuevo, o sea, 4 veces la misma cosa. No sé, podrían haberla dejado en 2 y 2 y después ir al otro de I can take myself dancing. De hecho, me gustan mucho los pasos de esa parte. Siento que quizá ahí le faltó un poco más de motivación a la coreografía. En 30 segundos es difícil juzgar el baile. Probablemente sí sea mejor cuando veamos la versión completa. Quiero pensar que tiene potencial, porque igual ahí en la otra parte que mostraron del trailer, en el Nintendo Direct, se ven otros pasos, se ve como que está mucho más energética. A pesar de que me encanta la canción, a pesar de que me encanta la estética del mapa, a pesar de que la coach es hermosa, pero me faltó algo. Ojo también que con este mapa Just Dance dio un poquito de información. Lore.
Bueno, ella es la coach de Don't Start Now y que también su bestie era la de Happier Than Ever. Qué doloroso, a estas dos amigas le ha tocado sufrir en la vida el rompimiento con el ex de esta y la otra que destruyó toda su casa. Nunca supe si la destrucción de su casa fue por odio que tenía dentro, por alguna ruptura o pasó por otro mal momento, no sé. Ojalá las junten en un mapa y terminen haciendo otra canción que tenga que ver con empoderamiento o las despechadas. ¿Se imaginan ahí TQG de la Karol G con Shakira? Ay, no sé. Y aquí es donde la comunidad puede participar para ponerle un nombre a esta coach, así que vayan a poner sus nombres a la publicación ahí de Twitter o de Instagram. Yo soy pésima para eso, pero a mí me gusta algo así que le pegue como Lily, Lila o Siley Mairus, como dijo el reviews. Yo le voy a dar 5 estrellas nomás por ahora porque siento que tiene que convencerme un poquito más. En el fondo igual termino disfrutando este tipo de ritmo latino, tipo reggaetón, porque a mí me gusta, mi cuerpo pide eso. Sí me gustó este baile, se ve sencillo, de hecho en esto poco de preview que vemos se ve repetitivo, pero lo bueno es que es enérgico y tiene pasos como que son únicos. Bien curioso ahí es el... Siento que ese paso a la larga nos va a terminar matando de sudor. Y que también me llama la atención los bailes que son tríos, porque siempre cada personaje tiene algo que mostrar. Quizás aquí en la preview vemos que todos hacen lo mismo, excepto por unas partes en que cada uno hace como su pose, pero yo creo que a lo largo de la coreografía van a haber más momentos para que cada uno tenga su espacio de solo y de lucirse. Y no sé, pienso que alguna vez me encantaría ver este tipo de ritmo, este tipo de coreografías de reggaetón con un baile más difícil. No sé si Titi me preguntó, tendría algo extremo, pero siempre he quedado con ganas de que alguna de Daddy Yankee, como Con Calma, que tiré para adelante, la de China, hubiese tenido su versión extrema con estos pasos de este estilo urbano, tipo hip hop que a veces hacen con las coreografías de reggaetón. Siento que tienen el potencial para eso y Just Dance no lo ha mostrado o no lo ha aprovechado. Y en general me gusta los trajes de los coaches, la energía que le están poniendo al baile, el atuendo obviamente el que más me gusta, el del coach del medio que se parece a Bad Bunny, aunque no entiendo por qué sus ropas son tan abrigadas. No me molesta tanto que sea un mapa tan colorido, si bien a simple vista no me causó como un oh qué linda su estética, porque no, tiene más como un estilo 2021 si podríamos decirlo así, con colores fuertes, bien saturados. De hecho tienen hasta este bordecito blanco que los hace parecer sticker y así todo plano. Pobre gente que es anti-bordes y que va a odiar eso. A mí nunca me ha importado eso. Es curioso sí que a los mapas que tienen más una vibra latina ya están, siempre suele hacerle como este tipo de vómito de colores. No sé por qué. Ya sería este mapa y My Name Is que estarían conservando una estética más antigua como del Just Dance 2021. Porque últimamente con el Just Dance anterior nos estábamos acostumbrando a los fondos así, wow, maravillosos, super efectos, 3D y todo. Pero acá como que se fue a un estilo un poquito más antiguo. Puede ser quizás porque como ahora hay lore en todo esto de Just Dance, se tienen que conectar algunos mapas con otros, los antiguos con los nuevos y todo esto. Entonces quizás por eso tienen que meter estéticas de varios juegos. A este mapa por el momento le estaría dando una superstar. Temazo de la Queen Whitney Houston. Y me parece que es un mapa súper iconic, muy bonito como para recibir en Just Dance a Whitney Houston. El concepto está muy bonito de que la coach principal vaya literal bailando con alguien más y que también que no sea cualquier personaje que se le una, sino que son coaches que tienen que ver también con la temática retro. Entonces está como todo muy bien pensado para este mapa que ya tiene vibras retro. Y el baile se ve chill, divertido, es como para pasar un muy buen rato. Se nota ahí la química entre todos los participantes de esta coreografía, como que te invita a unirte con ella a bailar, y que me imagino que con lo que mostraron igual pudimos ver varias partes del mapa, ya que en el tráiler de presentación salían algunas partes que me imagino que es el intro, cuando ella aparece agarrando el vinilo, sale ella con un cambio de atuendo, con otra ropa y con todos los coaches al final que la van a acompañar. Me imagino que esa ya es la parte del final, y que también tiene cambios de escenario, o sea, en el sentido de que no es siempre el mismo background toda la canción, es el mismo lugar, el local de discos de vinilo, pero en distintas perspectivas. Al final terminan haciendo de esto una pista de baile. Me gustó mucho, está
está precioso. Si no la dejé primero, solo es porque quizás la canción no es como tan favorita para mí. No me decidía si era esta o How You Like That, mi favorita de esta tanda. Estuvo muy apretado, pero súper bien todo. Me encantó que hasta la coach le hicieran este estilo de cabello como lo tiene Whitney Houston. Este va a ser como el himno de esta nueva entrega. I wanna dance with somebody, porque siento que refleja muy bien el espíritu de lo que es Just Dance. Ir bailando y compartiendo un buen tiempo con los demás y creando una bonita vibra. Así que este mapa le vamos a dar su merecida Megastar. Y aquí siento satisfacción, a pesar de que yo no soy la más K-pop stan. How You Like That siempre fue especial para mí, porque fue la primera coreografía de K-pop que me tuve que aprender, porque me acuerdo que esta la tuve que hacer para dos fanmade en ese tiempo, la tuve que hacer para Redu y para Lautino, y era mi primera vez teniendo que hacer una coreografía oficial de K-pop, lo cual ustedes comprenderán que yo no soy muy extrema, me cuesta agarrar el ritmo de esas coreografías y siento que fue un desafío para mí. Algunos pasos se me vieron raritos, pero lo cumplí y eso me ponía muy feliz y satisfecha. A pesar de que quizás no fue tan sorprendente descubrirla o verla en las previews, porque como les decía en mi video anterior, se me arruinó el hype cada vez que entraba al grupo de Facebook o mis historias de Instagram. Veía los leaks de esta canción. Ahora al ver la preview la emoción no fue tan fuerte. No fue como ¡ah! Y me habría gustado llorar y todo, pero no se puede fingir, gente, no se puede fingir. Y bueno, qué decir del baile, me encanta esta coreografía. Siento que no es tan difícil como otras de K-pop que se pasan para lo extremo. Siento que está un poco más manejable. Y me encanta la parte del final, eso es lo mejor que tiene la coreografía. No quise ver el video del leak entero, obviamente, pero me imagino que como todo lo de K-pop en el último tiempo en Just Dance están poniendo la coreo totalmente oficial. Y lo que me gustó también es que las coaches están inspiradas en cada miembro de las Blackpink. Y estéticamente maravilloso el mapa, bien cuidado con los detalles, altos detalles en el fondo, esto de estas construcciones, palacio en las nubes, y ahí con su grupo como de mujeres guerreras que están ahí a los costados, acompañan el fondo. Me hace recordar y me da vibras como el mapa de K-pop de I Am The Best del Just Dance 2020. La estética es bastante parecida, solo cambiarían los colores, que ahí era más tirado a verde con dorado y acá es rojo con dorado. ¿Tendrán algún tipo de relación estas dos coreos de K-pop? ¿Serán rivales? El background, una exquisitez. Me gustaría ver si cambia o no algo en la parte final, ya cuando es la explosión de la coreografía y van todas todas ahí juntas. Y los outfits de cada una divinos. Todas unas reinas, guerreras, poderosas, todo lo que quieran. Así que le voy a dar su merecido Megastar. Y bueno, mi gente preciosa, ese ha sido mi orden de las preferencias hasta ahora con las previews del Just Dance 2024. Yo creo que ahora sí va a cambiar mucho el orden desde estar analizando las previews hasta cuando vea el gameplay completo, porque con 30 segundos uno no puede decir mucho. Posiblemente me esté equivocando en varias que juzgué y después me terminan gustando más o otras me terminan gustando menos. Pero bueno, es parte de esta fase de crear contenido y tener que inclinarme por alguna o por otra. Bueno, la única que sé que no va a cambiar mi calificación es Sail, porque ya le puse Superstar en el video anterior. Y bueno, cuéntenme en los comentarios, como cada año, cuál han sido sus favoritas en esta primera tanda. Yo creo que todos esperamos alguna sorpresa o que haya algo bueno en esta nueva edición. De hecho, me parece raro que todavía no añadan la World Dance Floor o no hayan hablado nada de agregar algo nuevo o algún modo, porque cuando fuimos de visita a los estudios en París, los desarrolladores ahí nos decían que sí, efectivamente estaban trabajando en la añadición de la World Dance Floor, pero ya han pasado tantos meses, yo pensé que la iban a agregar como una actualización ahora en algo de las temporadas, pero al parecer ahora para el 2023 ya nada de eso. Toca rezar que venga más completo el juego para el 2024 y sorprenda. Y bueno, eso, gente, yo no sé si ahora las previews van a estar apareciendo de manera semanal o habrá que esperar hasta como agosto, ¿no? Septiembre, que en agosto es la Gamescom, entonces quizá ahí va a estar el segundo batch de previews. Muchas gracias a todos los que se quedan hasta acá y bueno, nos estamos viendo en un próximo video.